Imagina un mundo donde tener un libro en casa o dudar de una simple frase del cura del pueblo podía costarte la vida. No estamos hablando de una película de terror, sino de la realidad que vivió Europa durante siglos. Una vez que el Imperio Romano se fusionó con la Iglesia en el Concilio de Nicea, el dogma se convirtió en ley. Y claro, toda ley necesita una policía. Hoy vamos a entrar en las sombras del Santo Oficio, la Inquisición. Ese fue el brazo armado que se encargó de que los evangelios de los que hemos hablado estas semanas, los de Felipe, Tomás y Magdalena, desaparecieran por completo de la faz de la tierra. Querían asegurarse de que nadie tuviera acceso a esas ideas, a esa otra visión del cristianismo. La meta era borrar la historia y dejar una única versión, la versión oficial. Citando de nuevo al maestro Antonio Piñero, una de las máximas autoridades en cristianismo primitivo, debemos entender que la Inquisición no nació por un repentino celo espiritual, sino por una profunda necesidad política. El imperio no podía permitirse divisiones internas. Imagínalo, si la gente empezaba a creer en la gnosis, en ese conocimiento interno que proponía el Evangelio de Tomás, si empezaban a pensar que podían conectar con lo divino sin intermediarios. Las jerarquías romanas y eclesiásticas perdían todo su sentido. La autoridad del emperador, del papa, de los obispos, se habría desmoronado. La Inquisición fue creada para mantener el sistema operativo de Roma libre de virus, y esos virus, para ellos, eran las ideas de libertad, de autonomía espiritual y de pensamiento crítico. Era un cortafuegos diseñado no para proteger la fe, sino para proteger el poder. Cada hereje no era solo un alma desviada. Era un disidente político en potencia. Cada idea agnóstica no era una blasfemia, sino un ataque directo a la estructura de control que sostenía al imperio. El miedo era el arma más eficaz para mantener a todos alineados, para que nadie se atreviera a cuestionar, a pensar por sí mismo. El objetivo era simple: uniformidad. Un solo imperio, una sola fe, una sola verdad. Y cualquier cosa que se saliera de esa línea debía ser erradicada. La Inquisición fue la herramienta perfecta para lograrlo. Entonces, ¿por qué los evangelios de Nag Hammadi, esos textos tan fascinantes que hemos explorado, terminaron enterrados en una vasija en el desierto de Egipto? La respuesta es simple y brutal, porque la orden era clara y contundente: quema total. No se trataba de debatir o de archivar, se trataba de aniquilar cualquier rastro de pensamiento alternativo. En este periodo se organizaron las primeras listas de libros prohibidos, los famosos Index Librorum Prohibitorum. El simple hecho de poseer uno de estos textos te convertía automáticamente en sospechoso de herejía. Piensa en el conocimiento que contenían. El Evangelio de Felipe nos hablaba de la cámara nupcial, de la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino como camino hacia lo divino. Era una visión de integración completa, pero esta idea fue sistemáticamente sustituida por la culpa, el pecado original y el castigo eterno. Se nos enseñó a ver el cuerpo como algo sucio, el deseo como una trampa del demonio y la mujer como la fuente de la tentación. La luz del conocimiento, esa que buscaba unir los opuestos, fue enterrada deliberadamente bajo toneladas de dogma, miedo y represión. No fue un accidente, fue una campaña de demolición cultural y espiritual a una escala masiva, dejando un vacío que tardaría siglos en empezar a llenarse de nuevo. En este canal, de Entre Luces y Sombras, hablamos de un concepto que para mí es fundamental. La sombra no es el mal. La sombra es simplemente aquello que hemos ocultado por miedo. Es esa parte de nosotros que no nos atrevemos a mirar y que reprimimos. Y la Inquisición es el ejemplo histórico más grande y aterrador de cómo una institución puede proyectar su propia sombra sobre toda una civilización, al intentar matar y aniquilar lo que consideraban la oscuridad, la herejía, la duda, el conocimiento diferente. Terminaron apagando la luz del intelecto humano durante casi 1000 años. Crearon una era de oscuridad en su intento desesperado de controlar la luz. Pero como siempre digo en el libro, y es algo en lo que creo firmemente, la luz siempre encuentra una grieta para salir. No puedes reprimir la verdad para siempre. No puedes enterrar el conocimiento de forma permanente. Tarde o temprano, esa luz, ese anhelo de saber, de conectar,
de ser completos, encuentra su camino de vuelta a la superficie, como los textos de Nag Hammadi emergiendo del desierto. La Inquisición, desde una perspectiva histórica, ganó la batalla política del momento. Consiguió unificar el poder, silenciar la disidencia y establecer un control férreo durante siglos. Pero, y esto es lo verdaderamente importante, perdió la batalla del tiempo. Hoy, esos mismos textos que intentaron quemar, que condenaron y persiguieron, están en nuestras manos. Podemos leerlos, estudiarlos y debatirlos libremente. La verdad que intentaron enterrar ha vuelto a la luz. Con este video, continuamos con lo que hemos analizado, cómo el poder secuestró el mensaje original del cristianismo. Pero prepárate, porque lo que viene es un cambio total de energía. En el próximo video, vamos a dejar atrás las frías mazmorras de la Inquisición para salir al campo económico. Vamos a hablar de el negocio de la salvación. Cómo la Iglesia se hizo la corporación más rica. Exploraremos por qué la estructura de poder necesitaba mantenerse a toda costa y convertirse en la empresa más rentable de la historia. Si quieres entender cómo liberarte de estas sombras mentales heredadas, de esas estructuras de culpa y miedo que todavía resuenan en nuestro inconsciente colectivo, te espero en la saga completa, El Trono de Dios, y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que viene más adelante es el renacer de la verdadera gnosis, una explosión de vida y conocimiento. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo de Entre Luces y Sombras.